Doctor, Entonces, ¿usted le dijo a Pedro Castillo todo esto antes de tomar su caso? obviamente tiene conocimiento, ¿Y qué obviamente. dijo Pedro Castillo? Bueno, lo mismo que le sucede a él. Es decir, está procesado en base a colaboradores eficaces que lo único que buscan es beneficiarse con este tipo de procesos, ¿no? Y refugiarse en la fiscalía. Eso es lo mismo que sucede siempre. Es lo No, mismo. pero él no está porque haya un colaborador eficaz que lo haya adelantado. O sea, hubo 30 millones de peruanos que vimos aterrorizados como aquel 7 de diciembre salía Allá, don Pedro Castillo, presidente de la República, desde Palacio de Gobierno, en directo, vía Canal 7, en cadena nacional, anunciando un golpe de Estado. Así que, no, perfecto. por favor, no Él tiene comparemos, dos no procesos. comparemos. Hay que dividir. Él tiene dos procesos. Uno que es delito de rebelión, en la que obviamente no tenemos ningún colaborador eficaz y tenemos el proceso de organización criminal, donde tenemos un sinnúmero de colaboradores eficaces y contradictorios entre sí. Esa es la diferencia. Claro, pero en el caso de rebelión es evidente porque Obvio, ahí sí no hay colaboradores eficaces, ahí no. y, Estamos hablando del delito cómo de va a rebelión. enfrentar el cargo de rebelión, que me parece que es el más importante, el más obvio en el proceso. Se va a enfrentar desde el plano jurídico. ¿Y por qué le digo esto desde el plano jurídico? Los hechos, es decir, la lectura de un documento mal llamado mensaje a la nación, que no fue aprobado y refrendado por el Consejo de Ministros, tampoco tuvo el respaldo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, tampoco estuvo apoyado por grupos paramilitares. Obviamente era un documento que no calza dentro del tipo penal de rebelión. Y el tipo de penal de rebelión exige el alzamiento material en armas. Y no cualquier arma, sino un arma capaz de desestabilizar el orden democrático y por ende también el sistema de justicia y los organismos autónomos del Estado. En Bueno, el eso es caso, lo que pretendía Castillo, pues él pretendía que la Fuerza Armada lo siguiera en su pronunciamiento y cuando se volteó la Fuerza Armada no lo siguió. La gran tragedia de Castillo fue la soledad en la que al final se encontró y el ridículo histórico que hizo. Pero eso no quita el hecho de que lo intentó además con millones de testigos y con una convicción absoluta desde Palacio de Gobierno. a ver, había que aclarar el tema. Nosotros somos un país que nos regimos por códigos. Es decir, toda conducta debe adecuarse a lo que señala un artículo del Código del Derecho Penal. La conducta de leer un documento que Pedro Castillo lo considera como acto político se adecúa al presupuesto de los elementos del delito de rebelión. Esa es la pregunta. Y el presupuesto dice levantarse en armas para atentar contra el orden democrático, la estabilidad democrática. La pregunta es, Exactamente eso vos. si yo en estos momentos señalo que voy a atentar contra el Congreso y esa palabra es suficiente para decir que ya está en peligro el Congreso, eso es No pues, imposible. doctor, no se pase Tiene que usted. haber actos constitucionales. Si usted lo dice, queda simplemente como un dicho disparatado de un anónimo, de un privado, como si lo dijera yo, como si lo dijera yo exactamente. Pero si usted tiene el mandato presidencial, la banda presidencial, se pone la banda presidencial, está en el Palacio de Gobierno, donde ejerce como presidente porque ha sido elegido y anuncia el cierre del Congreso, no pues. Eso es un intento de golpe de Estado. El problema, ¿sabe qué, señor doctor, perdón, Luis Medrano? El problema es que los golpes tienen que triunfar. Si no, entonces le pasa al protagonista del golpe lo que le pasó al pobre Castillo. Imagínese,
Imagínese que en España, en febrero del 81, el teniente coronel Antonio Tejero hubiera tenido éxito. Se metió a las cortes, dio disparos, quiso hacer el golpe, le salió cuadras. Bueno, fue preso, fue preso. Claro. Imagínese que Velasco hubiera querido dar el golpe en octubre del 68 y la Fuerza Armada no lo hubiese apoyado. Preso, preso, indiscutible. Le voy a hacer una diferencia. Usted ha hablado de golpe de Estado y hablamos también de rebelión. La pregunta, ¿cuál es la diferencia entre rebelión y golpe de Estado? La diferencia jurídica debe ser seguramente de una gran sutileza para usted, pero políticamente hablando son muy semejantes, ¿no? No. Es digamos, abolir la separación de poderes dictada por la Constitución y concentrar todo, como lo anunció Pedro Castillo en aquel discurso. Cerrar el Congreso y además una serie de otras medidas que implicaban la concentración del poder. Claro, cuando estamos frente a un golpe de Estado es cuando los que intentan tomar el poder legalmente constituido lo logran. Es decir, logran su objetivo, estamos frente a un golpe de Estado. Así señalan los constitucionalistas. En cambio, cuando pretendemos tomar ese poder, pero no lo logramos por muchas circunstancias, no hay golpe de Estado. Lo que tenemos es un delito de rebelión. Sí, pues, pero... si ese delito de rebelión... Exactamente, pero está hablando de un delito, ¿no es cierto? De un delito de rebelión, siempre en cuando cumpla con los presupuestos establecidos en el Código Penal. Y le voy a señalar por dónde está el error. ¿Qué sucede? El Código Penal dice claramente que para reputarse un hecho, delito de rebelión, tiene que haber alzamiento en armas con capacidad de poner en riesgo la estabilidad democrática, así en términos generales. Sí, pues eso estaba implícito en el mensaje, pues. No era un alzamiento de armas, era que el ejército y la Fuerza Aérea y la Marina acompañaran al presidente en su decisión de cerrar el Congreso del mismo modo que en abril del año 92 Fujimori hizo exactamente lo mismo y fue un golpe de Estado. Pero ¿qué hubiera pasado si Fujimori fracasaba? Si la Fuerza Armada no lo hubiera respaldado, iba preso, pues. Si eso hubiera sido cierto lo que usted dice, entonces el general Bobbio, que en aquel entonces era el ministro de Defensa, estaría procesado. Y justamente Bobbio no está procesado. ¿Por qué? Porque jamás se contó con el respaldo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, porque como todos sabemos en política, es la columna vertebral de un Estado. Y sin pero ese fue el error de Castillo, pues eso no quita la mancha. Que Castillo no consultara con la Fuerza Armada y lanzara la propuesta, en todo caso, de un golpe de Estado y anunciara un golpe de Estado que no tenía ninguna posibilidad de ser efectivo, bueno, da una idea de lo disparatado del asunto y, digamos, del carácter casi, en fin, casi ridículo de la situación. Pero eso no quita el delito. Le voy a señalar, los funcionarios de alto nivel, como un presidente de la República, sus actos tienen dos connotaciones. Uno, puede ser de repente un acto reprochable, jurídicamente, así se dice. Y ese mismo acto también puede constituir delito. Para eso existe el antejuicio político y el juicio político. Lo que debieron hacer con Pedro Castillo es, al término de esa lectura, y si fue detenido, ser puesto a disposición del Congreso para un juicio político, no un antejuicio. Obviamente que ni siquiera hubo antejuicio, en este caso, ni siquiera hubo antejuicio. Sin embargo, el procedimiento fue lo peor que puede existir en clara violación de un debido proceso, porque el señor fue detenido y fue procesado como cualquier ciudadano, cuando aún era presidente de la República, cuando lo correcto era ponerlo a disposición del Congreso para que el Congreso opte por una de las dos vías, un juicio político
o un antejuicio. El antejuicio solamente se da cuando el hecho reviste caracteres de delito. Y en este caso, si hace un análisis fríamente con la norma penal, no reviste pues características de un delito, pero sí pudiera haber sido sometido a un juicio político, que es cosa diferente, es cosa diferente. Eso es lo que hasta ahora sus abogados que iniciaron el proceso han doctor, venido entonces, reclamando el debido proceso. Doctor, ¿cómo define, cómo califica entonces la aparición aquella mañana fatídica de Castillo anunciando el cierre del Congreso y la concentración del poder a partir de ese momento? ¿Cómo describiría esa escena, esa situación? ¿Qué fue entonces? ¿Una payasada? No, fue un acto político en respuesta a las múltiples peticiones del pueblo peruano que le exigían que cierre el Congreso. Es decir, trataba de dar una respuesta al pueblo peruano y acaba la parte subjetiva. ¿Cuál era la intención de Pedro Castillo? Realmente era atentar contra los poderes del Estado, el orden constitucional, o dar una respuesta al pueblo que le pedía que cierre el Congreso. Por eso nosotros hemos señalado que esto era un acto político. Obviamente, que a muchos nos guste o no nos guste, para eso existe el juicio político, a los que no nos gusta. ¿Un acto político o un golpe fallido? No, no es un golpe fallido. ¿Por qué un golpe fallido? Para hacer un golpe, al menos una intentona de golpe de Estado, debíamos contar con los mínimos elementos, ¿no?, de la posibilidad de atentar contra los poderes del Estado. Y le voy a poner un ejemplo. Pero eso lo dice usted, no lo dice, eso no lo pensó su defendido, eso lo dice usted, que evidentemente tiene más experiencia y supongo yo algunos grados de inteligencia por encima del señor Castillo. Y lo dice cualquier persona con sentido común. Efectivamente, si quiero hacer un golpe de Estado, me reúno con la Fuerza Armada a ver si me apoya, porque la única posibilidad de que un golpe de Estado se consuma es que la Fuerza Armada efectivamente respalde la medida. No hay otra manera, no se inventó otra manera. Pero claro, en la mente de Pedro Castillo, que demostró ser bastante rudimentaria, muchísimo más rudimentaria de lo que el Perú exigía para el drama que enfrentaba, en esa mente sí fluyó esta imaginación maravillosa de, si lo digo, ya es realidad, y la Fuerza Armada me va a seguir. Y entonces, claro, tenemos lo que tenemos. Usted lo dijo, señor Hildebrand. Era una conducta que usted lo califica de burda, y si era de burda, era inesperada, sin ningún ápice de apoyo y sin ninguna formalidad, ni siquiera para un mensaje. Era obvio que nunca iba a causar el mínimo daño a los poderes del Estado y el orden constitucional. Y el ejemplo que le hago es el siguiente. Si yo tengo un arma de fuego, apunto a una persona y le digo, te voy a matar, sí, corre peligro porque puedo disparar y matarlo. Ahí tengo una tentativa de homicidio. Pero si yo agarro una fotografía y prendo una vela negra y digo que con brujería lo voy a matar, es lo mismo. Pero obviamente eso nunca va a suceder, por las máximas de la experiencia. Eso nunca va a ocurrir. Jamás va a estar en peligro la vida de esa persona, porque es pura creencia, es algo burdo, como usted ha dicho. Y lo mismo ha sucedido con Pedro Castillo. Lo mismo. Dio lectura a un documento que ni siquiera estaba aprobado ni autorizado por el Consejo de Ministros. No tenía el respaldo, ni siquiera el ministro de Defensa tenía conocimiento de su contenido que estaba a su lado. No sabía el comandante general de la policía. Nadie sabía de este tema, salió de un momento a otro. La pregunta es... Sí. ¿Sabe qué? ¿Pondría en riesgo realmente la estabilidad democrática? ¿Podría poner en riesgo, en pavor? Estoy intuyendo, doctor, que usted va casi va a apelar a la figura de la demencia, a decir que Castillo se volvió loco. No se volvió loco. Lo que estamos diciendo que fue un acto político en respuesta pero al criterio de él
del pedido ciudadano. Eso político, usted lo ha dicho, es algo burdo. pero locazo, ¿no? Ah, eso sí, bueno, vamos a decir que es lo caso, que no encuadra dentro de lo que es un presidente, sí, pero eso no, pero por eso no vamos a decir que es un O sea, delito. mire cómo terminó. Claro, con un Es un delito. Congreso hiperhostil que se la tenía jurada, que estaba a punto de, digamos, construir una vacancia. Hombre, sale a decir, te voy a cerrar sin ninguna posibilidad de hacerlo, lo caso completo. Claro, existía una vacancia para el día 7, ¿no? De diciembre, a las 15:30 que se iba a asistir el presidente, ¿no? Pudieran haber sido algunos, puede haber muchos motivos. Como yo puedo decir, como ya le dije, yo lo voy a matar con brujería tal, pero muchos motivos. Pero la pregunta, estamos en un Tú estado me de hiciste derecho. brujerías, tú me No, hiciste brujerías al final. no podemos someter a procesos a todas las personas por hechos que no nos gusten, sino por hechos que tengan al menos una relevancia jurídica de carácter penal. Y en este caso del presidente Castillo, le voy a explicar qué ha pasado, porque está en prisión, por una sencilla razón, porque se hizo una monstruosidad jurídica del concepto de rebelión, porque nuestro código señala el delito de rebelión es el que se alce en armas para deponer al gobierno legalmente constituido. Sin No, embargo, textualmente el configura la artículo población 3, perdóneme, hoy en doctor, día, y esto permíteme perdóneme, terminar, doctor, señor perdóneme, Gilbert, doctor, perdóneme. pero El artículo permíteme, 346 del Código Penal dice, el delito de rebelión se consuma cuando alguien, comillas, se alza en armas para variar la forma de gobierno, deponer al gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional. usted lo ha dicho. ¿Qué dice el primer elemento descriptivo? El Se que se alza en alza armas para en variar armas. la forma. Pero claro, Castillo creía que la Fuerza Armada lo iba a apoyar. Imaginó eso. O En sea, fin. significa que ahora Castillo está procesado por creencias. Aquí el Código Penal no sanciona creencias. El Código Penal tiene que sancionar hechos contrastables con la realidad. No puede sancionar por creencia. ¿Qué, Es decir, doctor, una vamos a pregunta. suponer un hecho. ¿Qué le ha dicho su cliente cuando usted le ha preguntado, oye, ¿por qué hiciste eso? Sí, efectivamente, cuando yo asumí el caso de Pedro Castillo, le pregunté, ¿qué le impulsó a usted a leer este documento? ¿Y qué dijo? Y la respuesta me dijo lo siguiente, fue un acto político en respuesta al pueblo. Y me alcanzó, y eso está en el expediente, ¿no? Los recortes periodísticos donde decía Castillo cierra el Congreso, el pueblo te pide que cierres el Congreso es corrupto, ¿no? Eso, o sea, la respuesta. Eso se lo decía Keiko Fujimori para librarse de él. Madre mía. ¿No? Bueno, Entonces, el tema, como le digo, estamos dentro de un país, dentro del derecho. No estamos para sancionar creencias, conductas que no nos gusten o no nos gusten. Y como le decía, si no le gustaba, si este acto del presidente Pedro Castillo se consideraba que no estaba a la altura de un presidente de la República, debe ser puesto a disposición del Congreso y sometido a un juicio político, pero no convertirlo en delito forzadamente bajo el cliché de decir que ahora el delito de rebelión también puede ser de naturaleza psíquica. Eso es lo que ha dicho César San Martín. O sea, ahora ya no cita alzamiento en armas, sino simplemente causar un temor y decir, mira, voy a hacer un golpe de Estado y se asustan y es un golpe de Estado. Imagínense cómo ha variado de la noche a la mañana el concepto del delito de rebelión. Y bajo esa figura, señor Hildebrand, ¿qué sucede? No tenemos pues seguridad jurídica en el Perú, ¿no? Y eso nos puede soplar detrás de los oídos a cualquiera que es investigado o procesado o denunciado. Entonces, y esto lo dijo un miembro del Tribunal Constitucional, lo dijo, que correcto. aquí estamos para aplicar correctamente, ¿no?, la dogmática penal y no para hacer, pues, extraer conceptos
y adecuarlo según la persona o quien nos guste o no nos guste, como sucedió con Pedro Castillo, porque ahora el delito de rebelión se ha convertido simplemente en un acto psicológico. Y eso es lo que reclamamos. Correcto. Luis Medrano, abogado de Pedro Castillo, está con nosotros. Le agradezco mucho haber estado. Gracias, César, gracias. Buenas noches.